Gloria a Jesús. Nos mantenemos un buen rato por ahí en el libro de Juan. Y en su capítulo 1, versículo 6 dice así: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Amén. Señor, en esta mañana venimos delante de ti para que seas tú guiándonos ahora y siempre, Señor. Para que seas tú y tu palabra en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro caminar. Que sea tu palabra la que nos guíe y moldee nuestro carácter y moldee todo nuestro ser. Te pido que tú me guíes en este tiempo, que tú pongas entendimiento en cada uno de nosotros para que hagamos tu voluntad que está descrita en tu palabra, Señor. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por la iglesia, gracias por los líderes, Señor. Gracias por este templo, Señor. Y en el nombre de Jesús, síguete glorificando a través de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Saben, Juan es un personaje súper importante, tanto para el pueblo judío, para la historia bíblica, para nosotros hoy en día. Y el Señor me mostró este mensaje y quiero traerle a ustedes ciertas cosas. No pretendo alcanzar todo lo que se dice de Juan, sino algunas cosas de su ministerio, de su forma de vida, de lo que él fue, de lo que significa para nosotros. Y para eso, creo que muchas personas conocen estos textos. Jorge ha predicado innumerables veces de Juan. Creo que tenemos un conocimiento previo de todo esto. Pero Dios le plació que fuese así, que hablase de Juan. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Vamos entonces a ponernos un poquito en contexto con respecto a este Juan, Juan el Bautista. Sabemos que aquí Juan, el discípulo, está escribiendo de Juan el Bautista. Amén. Y el anuncio del nacimiento de Juan, muchos lo conocen. Voy a narrar un poquito de su nacimiento. Y algo que se decía mucho de este Juan es su similitud con otro profeta del Antiguo Testamento, que es Elías. ¿Qué pasa con Elías? Mucha gente estaba esperando a este Elías desde hace mucho tiempo. Había un silencio. Cuando en Malaquías se habla de que viene alguien que va a preparar el camino. En ese pronto, él dice pronto. Ese pronto son 400 años. Duró 400 y pico años, de Malaquías al Nuevo Testamento, a lo que ustedes tienen. Pero él dijo, Malaquías dice, pronto viene uno que va a enderezar el camino para que venga el Señor. Ahí pasan 400 años y pico de silencio. Entonces, hay muchas similitudes en cuanto al ministerio de Elías y de Juan. Y vamos a ver un poquito de eso. Cómo se encontraba la nación, su contexto histórico, su filosofía, su religión. Tenían algo en común en ambos sucesos de la historia. Las ciudades se sentían prósperas porque había mucho lujo en ambos. Había mucho lujo, pero también había otro extremo de extrema pobreza. Pero lo que se veía de entrada era una ciudad próspera, una ciudad lujosa en ambos casos, y un decaimiento religioso absoluto. O sea, la parte, ustedes van a ver más adelante, que la parte de la religión era tan hueca, tan fofa, que no tenía sentido ser. En cuanto al Estado presentaba la iglesia. Sabemos que el pueblo tenía sus creencias y esperaban el Mesías, pero como pueblo tal, Roma acaparó todo, todo, todo. Entonces vamos a buscar en Mateo 17, 9. Si pueden ir anotando, tengo muchos textos. ¿Es Juan el Bautista el Elías que había de venir? Porque lo estaban esperando. Estaban esperando un hombre de poder, un hombre de palabra, un hombre con unción. No era un cualquiera. Esto ocurre cuando bajan del monte de la transfiguración, cuando ese suceso en Mateo 17, 9. No quiero abarcarlo todo porque son muchos textos. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó:
no cuenten nada a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se levante de entre los muertos. Lo que vieron allá en la transfiguración, no lo cuenten. Entonces los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? O sea, ¿dónde está el Elías? Porque ya tú estás aquí, tú eres el Señor, tú eres la luz. Sin duda, Elías vendrá y restaurará todas las cosas, respondió Jesús. Pero les digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando de Juan el Bautista. Era muy notorio la persona de Juan el Bautista, no era un cualquiera. Aquí está en Malaquías 4:5 lo que le mencionaba ahorita, que es la profecía más temprana a nosotros de este suceso. En Malaquías 4:5 dice así: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Amén. Los escribas tenían claro la venida de un hombre, de un tipo de Elías en ese tiempo. Ellos estaban bien claros y estaban esperando, viene un hombre porque nosotros queremos ser de la esclavitud libertados. Y viene un hombre que tras él viene el más fuerte. Este hombre, vamos a ver quién es. Y había duda en cuanto a, como no creían que el Mesías era el Señor, imagínense si, pues no eres tú que viene antes, no eres tú Juan. Había una duda. El Señor lo puso claro a los discípulos, pero había una duda constante. Entonces había mucha expectativa, bastante expectativa en cuanto a su regreso. Muévanse ahí mismo a Lucas 9:18 para que ustedes vean que era un tema como muy cotidiano, era muy normal hablar de Juan, esperar a Juan o esperar al Elías, al tipo de Elías. Lucas 9:18 dice así: un día Jesús estaba orando a solas cuando llegaron sus discípulos. Preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Le respondieron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los antiguos profetas ha resucitado. Entonces había una tendencia de creer que era el mismo Elías que iba a resucitar, que iba a volver el mismo Elías. Sí, en el Apocalipsis se habla de ese Elías que va a volver, de aquellas dos personas, pero ese no es el tema. Es este Elías o este tipo de Elías que el mismo Jesús le está diciendo, ustedes lo conocieron y lo mataron, lo mismo van a hacer conmigo. Marcos 15:34. Ya ahí en el momento se narra la crucifixión. La palabra dice en el 34, a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban cerca dijeron, oye, está llamando a Elías, escuchad, está llamando a Elías, porque fonéticamente se escuchaba similar la palabra. Quiere decir, estaban pendientes todo el mundo de que viene un Elías, todo el mundo está claro. Un hombre corrió, empapó una esponja con vinagre, la puso en una vara y se la bebió a Jesús para que bebiera, se la ofreció. Déjenlo a ver si viene Elías a bajarlo. Muévanse de una vez nuevamente a Mateo en 11:13, que es una palabra muy contundente que dice nuestro Señor que con eso bastaría para todos. Dice así, Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, es el Señor que está hablando, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. Ya él quitó toda duda. Entiendan, el tipo de Elías, la persona que viene con el poder de Elías, es este Juan, del que se dice que va a preparar el camino para el Señor. Amén. Lamentablemente ese texto dice que hasta aquí los profetas, por eso muchas denominaciones entienden que ya
no hay profecía y todo está cerrado, porque fue hasta Juan, delimitando un poquito el mover de Dios. Entonces, decir una cosa tajante, decir el pensamiento de Dios, yo cerré hasta aquí, por la interpretación de ese texto. Eso es, muchas denominaciones lo tienen así, que ya cesó. Amén. Entonces, todos tenían claro la llegada de Juan, todos, ya sean seguidores de Jesús, ya sean no seguidores de Jesús. Tenían claro que venía este Juan el Bautista. Entonces, ¿qué tenían en común? Vamos a ver, vamos a hacer un paralelo entre el Antiguo Testamento, cuando se presenta Elías, y el Nuevo Testamento, donde se presenta Juan. ¿Qué tenían en común ambas personas, ambos profetas? Primero, habitaron en el desierto. Les voy a decir los textos puntuales, donde habla de tal cosa. Si quieren pueden anotarlo. En Primera de Reyes 17:3 nos habla de este Elías y se le dice algo. ¿Están ahí? Primera de Reyes 17:3. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Querit, al este del Jordán. Es una zona desértica. Y en Mateo 3:1, que es el paralelo, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y decía, arrepiéntase, porque el reino de los cielos está cerca. Entonces, ambos tuvieron un ministerio en esas mismas zonas. Podemos decir coincidencia, podemos decir, pero sucedió así. Pero ambos tenían un aspecto tosco, no eran gente muy, ¿cómo se diría hoy en día? Muy fino, ¿no? No era muy refinado. Era un aspecto tosco, y la misma palabra te lo dice. Segunda de Reyes 1:8. Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura. Ese es Elías. Y en Mateo 3:4, la ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero. Entonces, como que habitaban en lo mismo, se veían parecidos, pero hasta comían lo mismo. Beberás agua del arroyo, Primera de Reyes 17, en el 4. Y yo ordenaré a los cuervos que te den de comer. No era un banquete, no era un buffet que iban. Mateo 3:4 decía, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. No la langosta que ustedes ven que es el insecto. Como saltamonte, lo que ustedes ven como saltamonte. La esperanza. No era un manjar. Entonces, vemos que tienen mucha similitud. Ambos advirtieron a Israel del juicio, los dos. Primera de Reyes 18:21, Elías se presentó ante el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. El pueblo se quedó enmudeció, no dijo una sola palabra. Y vemos en Lucas 3:7, muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, dijo, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Estamos viendo que tienen un mismo mensaje, que se ven parecidos, que están en una misma localidad, por así decirlo. Ambos también recibieron amenazas de mujeres, y de mujeres poderosas del momento. Tanto Elías fue como un poquito más habilidoso porque se escapó, pero a Juan lo decapitaron. Primera de Reyes 19:2. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle, que los dioses me castiguen sin piedad, si mañana a esta hora no te he quitado la vida, como tú se la quitaste a ellos, a los seguidores de él. Mateo 14:3. En efecto, Herodes había arrestado a Juan, lo había encadenado y metido en la cárcel, por causa de Herodías, esposa de su hermano Felipe. Amén. Entonces, hay mucha similitud en estos dos profetas de Dios. Y tenemos más que claro de la labor que él vino a hacer. Entonces, pero veamos ahora, en cuanto a Juan, el contexto político, cómo se encontraba la ciudad, la filosofía, la religión de ese momento, cómo era, porque vemos, a veces creemos que era algo como hoy en día, no. Había una decadencia, una depravación muy alta, bastante.
Primero, como Estado, estaba dividido el pueblo. Era una... en 4 partes fue dividido para dividírselo a los hijos. El líder de ese momento, ¿no? Lo dividió entre sus hijos. Uno se lo dio en 4, fue dividido. Una tetrarquía, como le dicen. Estaba dividido. El jefe en cuestión de esa ciudad tenía muchas funciones, quizás como hoy en día. Era jefe del Senado, era como el sumo sacerdote, sin ser religioso, él era como la figura que había que adorar, es el gobernador, pero en la parte judicial era quien gobernaba también. Entonces, él tenía como todos los poderes en una sola persona, pero con una persona con una naturaleza muy caída. Imagínense qué gobernaba, qué pasaba en un pueblo donde cuando vamos al templo, lo que se iba a hablar, vamos a alabar al César, a decir que el César es el César, eso era lo único. Y las liturgias eran para alabarlo a él. Y los juicios eran lo que se diga él. Entonces, tenemos que ir entrando, ver la decadencia que había como ciudad. Entonces, ya como ciudad, estamos hablando que este señor tenía casi 400,000 soldados a su disposición. O sea, él era la ley. La población, 2 millones de habitantes. 1 millón de esclavos. Lo otro, extranjeros. Sí, yo griego y algunos que se escaparon por ahí. Pero de 2 millones, 1 millón de esclavos. Pero la esclavitud no era como ustedes la conocen, se la presentan en la novela, no. O sea, era un hacinamiento de personas sin nada. Sin hospitales, sin alimentación, bandénsela como puedan. Si eran mayores, tírenlo a la calle para que se mueran porque no podemos alimentar a personas mayores. Ese era el concepto que se tenía. No es que eran pobres, no. Eran deteriorados como ser humano, menospreciados como, puestos como basura para este gobernador y su imperio. Los extranjeros, que cuando estuve investigando, me recuerdan mucho al día de hoy. A estos extranjeros, que eran casi más de 500,000, tienen mucha similitud con el día de hoy. El erario público lo exigían, había que pagarle a esa gente. Se llevaban de los impuestos una buena tajada. Esa persona. Se llevaban bastante. ¿Y no le parece como hoy en día, como muchos pueblos están sumergidos en esa inmigración indiscriminada sin frontera, pero tienen que costearlo los gobiernos? Tienen que costearlo. Por ejemplo, no sé si vieron una noticia meses pasados en la isla de Italia, que de un día, en 48 horas, llegaron 7,000 inmigrantes, sobrepasando el doble de la población local, porque ellos son frontera abierta y pertenecen a la Unión Europea y tienen que aceptarlo. Y dije, wow, qué similitud, que ellos tienen que costear como pueblo una nación que está entrando. Muy parecido. Y aquí también localmente se da, porque hay una estadística que en los últimos 6 años el 35% de las parturientas son haitianas. O sea, es de la contribución tuya y mía que se costea eso. Pero nosotros nos asombramos hoy en día. ¡Wow! Mira lo que está pasando, pero 2000 años atrás estaba pasando igualito. Igualito. No es que no tengamos una postura, no es que no digamos nada, pero no nos alarmemos tanto como que cosa nueva está pasando. Eso está pasando miles de años. Eso tenemos que tenerlo claro. A veces nos asombramos. ¡Wow! Mira esto. En Estados Unidos, por ejemplo, eso es increíble. 2,000 millones de dólares solamente en refugiados y migrantes de los contribuyentes. Tiene que ir a ellos. 2,000 millones cada año. Entonces nosotros nos asombramos, pero allá es más o menos similar con respecto a la población que había. Es que están reventando, van a llegar a un límite. Pero no es nuevo, no es algo nuevo. Bajo esta realidad de ciudad que Juan habla. Amén. Y en cuanto a la religiosidad, ¿cómo era esta religión? ¿Qué encontramos en la Escritura de la religión donde Juan llega con el mensaje verdadero? Porque había una religión, ya sea para mantener el pueblo tranquilo. Mira, hay una iglesia, hay una sinagoga. No se hablaba nada
con relación a lo que se tenía estipulado para el Señor, pero estaba ahí, estaba ahí. Fíjense, yo tengo unos libros que hablan del Talmud. El Talmud es como un registro de las ordenanzas, de tradiciones judías, que hasta el día de hoy se mantienen en ese pueblo. Y, por ejemplo, ustedes buscan, y me llama mucho la atención, el concepto que ellos tienen de Dios. Por ejemplo, cuando un niño fallecía, en las lápidas, ellos, por ejemplo, miren uno de lo que ellos escribían: a los dioses injustos que me robaron la vida. Eso era lo normal que se entendía si un niño moría. Qué malo es Dios que mató a un niño. Y eso era normal en los cementerios. Levanto las manos contra el Dios que se me llevó, siendo yo inocente, como soy. Eso eran lo que usted veía normal en los cementerios. Ese era el concepto que se tenía de lo que era Dios, de lo que era la religión. Era una corrupción extrema. Ese es el contexto donde Juan viene. Hay tres aspectos bastante tristes de esta época, que se lo mencioné, que es el trato a los pobres, la degradación al ser humano como lo hicieron, como hicieron a los esclavos. Era una crueldad que si usted ve en esos libros antiguos, de la manera en que, por ejemplo, si tú eras como una persona muy mayor, no era considerado un ser humano porque era un gasto para el Estado y se tenía que tirar a la calle para que se muriera por ahí, porque no iban a enterrarlo tampoco, sino para que se destruyera por ahí y muriera, porque no podían gastar nada en esa persona que no podían sacarle algo útil. Ese era el pensamiento de esa gente, de ese gobierno. Entonces, había una sociedad que no se podía reformar a sí misma. O sea, no había una idea, no había un pensamiento, ni por la fuerza ni por nada. O sea, nadie propuso nada en todo ese tiempo. Estaban sumergidos a la esclavitud y esa era la realidad total. Entonces, vamos a Juan 18, porque ahí hay algo muy importante para que conozcamos cómo era la autoridad religiosa más alta de todo este escenario. En Juan 18:13 dice así cuando llevan a Jesús. Mire, lo llevaron primero a Anás, quien era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote de este año. Caifás era el que les había dicho a los líderes judíos que era mejor que un hombre muriera por todo el pueblo. Vamos, para no buscarnos lío con los romanos, vamos a salir de este hombre. Así los romanos no nos ven como una amenaza y no vienen para acá. Entonces, es el mismo sumo sacerdote que dice eso. Anás duró 7 años siendo sumo sacerdote. Después de él le sucedieron 3 y el cuarto es Caifás, que narra la Biblia, que es su suegro. Anás es su suegro, es como algo familiar. Se quedó como entre familia todo el tiempo. Pero si ustedes notan algo en el texto, él no lo llevan donde el sumo sacerdote, lo llevan donde Anás, que no es supuestamente nadie, porque la naturaleza humana pecaminosa, desde tiempo antiguo hasta hoy es lo mismo. Él no cedía, Anás no cedió el cargo. En varios textos de la Biblia vemos cómo se lo llevan a él, no siendo él la autoridad. Entonces, él y Caifás eran las autoridades más sublimes del momento. Juan 18, ahí mismo en el 19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado oculto, porque lo están acusando. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, y qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así responde al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. El suegro era como la entrada del poder. Vamos a ver qué es lo que está pasando. El suegro tenía el dominio de todo eso. Y después que él hizo su filtro, no, mándeselo para allá. Porque él no encontró en qué acusarlo. Y se lo mandó a Caifás, quien era la autoridad religiosa del momento.
Fíjense, es tan tal que hay registro de lo que se habla de este señor o de esta familia. Hay un libro que se llama Los Ayes, así como de que hay tal cosa. Hay un libro de las tradiciones que se habla de los líderes corruptos solamente. Hay de tal familia que hizo tal cosa. Ellos están ahí. En los ayes o calamidades, porque a ellos se les señalaba de dirigir a los jueces, de decir los juicios, de tomar cartas en eso. Amén. Juan 7:50. Vayan a Juan 11:47. Juan 11:47. 11:47. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro hogar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, como les mencioné ahorita, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. A él no le importó la verdad, la mentira, lo que estaba buscando su propio beneficio. Esa era la autoridad religiosa. A eso era que seguían. Bajo esta condición política religiosa aparece Juan como la voz que clama en el desierto. Era una combinación desastrosa, era una generación difícil, que ni por fuerza ni por ideas, como le mencioné, querían saber algo más o querían entender algo más. No. Era lo que decía el César, lo que decía el gobernador, y ahí se quedó. Esa era la realidad. Y vimos que en Juan 1:6 dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Lucas 7:27. Este es de quien está escrito, he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. O sea, la referencia, es tan alto el estándar de Juan delante de todo lo que nosotros conocemos de la Biblia, que no era o sea, nuestro limitado pensamiento de hoy en día no abarca el alcance de su ministerio, el alcance de todo su discurso. No podemos comprenderlo. Hoy no. Tenemos rasgos, pero algo muy que me llamó mucho la atención y es lo que debemos como iglesia entender. Por ejemplo, el pensamiento de Juan. Porque él está llegando a una ciudad destruida, sin moral, decaída, con maltrato a todo el mundo, y él llega y da el mensaje. ¿Cuál era el pensamiento de este hombre, que no era cualquier hombre, que no era un mero predicador del momento, o que pasaba? No. Estamos hablando que iban a él a bautizarse, y iban a él multitudes a escucharlo. O sea, él impactó a la nación. Bastante, más de lo que podamos pensar. Él le impactó porque iban para ser bautizados por él. Amén. Y ahí, busquen ahí, vamos a mantenernos en Juan 3 y vamos a buscar el verso 30. Vamos a ver el pensamiento de Juan, porque él desarrolla, vemos en su caminar que hay una idea de lo que debemos hacer hoy en día y deberíamos hacer un puente de las cosas de Juan con respecto a nosotros. Porque una enseñanza tenemos que llevarnos de ese caminar de este hombre de Dios. Amén. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan tenía muy en claro su función. Por más alto, por más grande que fue su ministerio, él no miró eso. Él no miró las multitudes que le seguían. Él no se detuvo ahí. Él le entendió. Es necesario que él crezca, pero que yo mengue. O sea, mi labor es que él ahora tome la altura, tome el podio de la vida de ellos, porque a eso él vino. A mostrar el camino de quién es. No era alguien sencillo, no era alguien normal, Juan.
era alguien poderoso. O sea, nacido de mujer, ningún otro. Decir eso de una persona. Juan 1:27. ¿Qué dice Juan el Bautista en eso? Este es el que viene después de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Oiganle, de un hombre de poder, de un hombre de influencia, el concepto que él tenía de él delante del Señor. No era que era cualquier cosa, no. Pero delante del Maestro, él sabía. Él supo a qué vino. Amén. Y ahí debemos aprender algo muy importante. Porque para Dios, Él dice, desatar la correa del calzado. Para Dios, si hay una obra que es para el Señor, no es insignificante. Si lo que hagamos para Dios, en el caso de Él, desatar la correa del calzado, es para el Señor. Eso es grande. Si te pusieran en una pizarra, ¿qué tú quieres? ¿Echar fuera demonios y sanar enfermos? ¿O tocar los pies del Maestro para abrocharle un cordón? Entonces tú tienes que decir, concha, se ve poderoso, se ve muy público esto, se ve muy humillante. No, pero eso es más grande que todo eso. Porque tener contacto con el Maestro, de tú agacharte y bajar tú para hacer algo para que Él crezca, debe ser nuestro pensamiento, de que lo que hagamos sea para que se muestre Él. Que nosotros podemos ser el mejor expositor del mundo, pero que al final la congregación vea al Maestro, no a mí como persona, no a Ale, no a Jorge, es a Jesús. Entonces, es una enseñanza demasiado poderosa que Juan la tenía muy en claro. O sea, es necesario que mi superministerio mengue para que se vea el de Él. Es más que necesario que todo lo que hagamos para la iglesia, por más pequeño o grande que sea para mostrar al Señor. Amén. Le decía Juan 1:27, este es el que ha de venir tras de mí, el cual es antes de mí, del cual, ustedes saben la palabra que él usa, él es antes porque él es eterno, todo eso, porque hay un Elías atrás, pero él se lo dejó claro. Este es el que ha de venir tras mí, el cual es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de zapato, como dice en Juan. Si el Señor es honrado en cualquier cosa que hagamos, estamos haciendo la voluntad de Dios. Si el Señor es exaltado en lo que estamos haciendo la voluntad de Dios. Entonces, debemos tener un análisis, un filtro de qué estamos haciendo, de qué está haciendo el cuerpo de Cristo. ¿Está exaltando al Maestro? ¿Está exaltando a Jesús? Entonces, estamos haciendo la voluntad de Dios. Movámonos a Mateo 11:7. Siguen hablando. De este Juan se habla bastante en la Biblia. 7. Esos fueron ahí los discípulos de Jesús de una ciudad a predicar a otra. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decirle de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en la casa de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Cuando ahí vemos esa frase, ¿qué fue lo que ustedes fueron a ver? ¿Un sacudido por el viento? O sea, alguien débil. Ustedes fueron a ver uno que sabe más o menos. No. Juan estaba cimentado en la palabra. Estaba claro en lo que creía, en su fe. Ustedes no fueron a ver a un pastor que un día hace una cosa y otro. No. O que cambie de parecer de buena primera. No debería ser, si yo apropio eso, no debería mi vida ser tan sólida, cimentada en la palabra,
que no se mueva como una caña. No debería ser tan fuerte la palabra en mí implantada que ya, o sea, demos gracias a Dios porque en esta iglesia se ha predicado mucha palabra de Dios. Pero mucha palabra. Y yo que hemos visto, y Ale, quizá Laura, y quizá alguno de ustedes, Stephanie, no es así en la mayoría. No es así. Hay un sentimiento de superficialidad en la palabra, que es lo que se dicen 2 o 3 cositas, y tú ya, pues si ustedes van, por ejemplo, a una iglesia de un pueblo, ustedes van a ver, ¿qué se predica? Pero es porque ya conocen. ¿Y por qué ellos se centran en eso? Pero es porque ya tú estás cimentado. En eso debemos de dar gracias, porque aquí se ha predicado la palabra. Pero cada día debemos de tratar de buscar más, porque esta fuente es inagotable. Y cada día el Señor nos está mostrando algo de su palabra. Entonces, vamos a aprovechar eso. Así no seremos como una caña que se mueve por el viento, que un día piensa una cosa y otro día tapa al otro lado. No puede ser así. Ok, aquí se van mucho y hay quizás otros proyectos de personas que se van fuera. Donde quiera que vayan, el cimiento tiene que ser la palabra. Pueden ir a Europa, pueden ir a Estados Unidos, pueden donde sea. La palabra no cambia. Pueden traducirla para allá y es la misma. Entonces, la fortaleza o lo que hemos adquirido aquí, deberíamos llevarla a donde quiera que vayamos. Amén. Este era un hombre que movía masas. Juan era un hombre que la multitud iba donde él. Tenemos que tratar, hacer un esfuerzo por imitar ese pensamiento. De que lo que yo estoy haciendo esté moviendo gentes a Jesús. De lo que yo estoy opinando, muevan las mentes y las opiniones a Jesús. Sabemos que tenemos una vida de 24 horas y tenemos muchas cosas, pero no dejes escapar las oportunidades que te da la vida de hablar de Jesús. En tu accionar, en tu forma de ser. Entonces, aprovechemos, imitemos eso. Y imitando eso, ¿cómo lo vamos a lograr? Conociendo la palabra. Eso se ha repetido 1.000.000 de veces. Cada vez que si aprendemos más de la palabra, más vamos a estar amoldados al pensamiento de Jesús, al pensamiento del Señor, pero conociéndola, porque no es un sueño, no es lo que yo crea, como dicen muchos, es lo que está aquí plasmado. Si lo que está aquí plasmado, yo lo llevo y lo exteriorizo en mi vida diaria, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? No podemos, y eso es muy delicado, no podemos amoldar nuestro pensamiento como tratando de darle una forma, es peligroso, al Señor. No, porque el Señor no quiere eso. Yo estoy haciendo una división. Cuando yo digo, no creo que el Señor quiera que le adoren así. Yo estoy diciendo que el Señor no adora así y ya yo le puse un límite al Señor ahí. ¿Y qué hacemos? Vamos dándole una forma a Dios a nuestro criterio. No, porque yo creo que al Señor le gusta que levante la mano. Ya yo puedo decir, característica de Dios, que no le gusta que levante la mano, pero eso soy yo que pienso eso. Yo no puedo delimitar y ponerle un límite a Dios. Yo puedo decirlo por palabra, pero por hecho no será nunca. Pero engaño a personas si digo eso. Ah, no, que mira qué loco cómo están adorando. Pero que yo no tengo ese entendimiento tan alto, a menos que la Escritura diga, no pueden clamar muy alto. No lo dice. Pero ya yo satanizo y le voy poniendo una imagen a Dios de la que yo quiero que tenga. Y eso es muy peligroso, porque se supone que nosotros somos a imagen y semejanza de Él, no lo inverso. No es así. También podemos darle posturas a nuestra iglesia, que ahí es que entran. Por ejemplo, hay iglesias que no les gusta la batería, pero eso ya es por ellos, por mi iglesia. No puedo decir que a Dios no le gusta la batería. Tengo que tener mucho cuidado en lo que yo estoy diciendo que Dios no quiere. Porque si la Biblia no lo dice, queda siendo un sentimiento de hombre, no más de ahí. Ah, que no le gusta la guitarra eléctrica. O sea, el grupo de personas en la que se están congregando no le gusta
la guitarra eléctrica, pero al grupo de personas, no al Señor. Entonces, yo puedo ser así, pero no puedo decir que es pecado entonces. No puedo hacer eso, no debo. Amén. Entonces, nunca intentemos darle forma al Señor. El Señor, lo que Él quiere que sepamos está aquí, no más de ahí. Amén. Y volvemos a las cosas pequeñas. Nunca digamos que por más breve o corta o pequeña es insignificante. No, para Dios no es así. Desde amarrar, desde lavar los pies, cosas que vemos como que no son tan públicas y no nos exaltan tanto. Para Dios, si es para la obra de Dios, para el cuerpo de Cristo, para el crecimiento de la iglesia, es de alta estima para Dios, aunque para nosotros no lo veamos así. A veces y nos confundimos ahí. Cualquier labor que tú estés haciendo aquí en la iglesia, cualquiera que sea, es para el cuerpo de Cristo. Y te aseguro que tendrás su recompensa, porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. Y no podemos menospreciar a nadie. A nadie. A veces creemos que quien está en el podio es que tiene todo. No, no es así. Somos un cuerpo, cada uno tiene una función. Cada quien tiene su función. Y eso es de respetar, y eso es de alabar. De que hagamos, de que amarremos el cordón, de que lavemos los pies. Esas cosas que para el que anda buscando publicidad no lo va a poner en el Reels, no lo va a poner en las historias de Instagram, porque no le van a dar mucha fama. Eso son cosas de Dios. Amén. Y encontré, hay un poema del siglo XV que me llamó mucho la atención, que se llama Por un clavo se perdió un reino. No sé si lo han leído, es breve, esa estrofa. Por un clavo se perdió el reino. Y dice así: por la falta de un clavo fue que la herradura se perdió, la herradura del caballo. El caballo le faltó, se le cayó. Por la falta de herradura fue que el caballo se perdió. Por la falta del caballo fue que el caballero se perdió. Por la falta de un caballero fue que la batalla se perdió. Y así como la batalla, se perdió un reino. Y todo porque un clavo fue el que faltó. Es una estrofa como que nos llama mucho, algo insignificante en una batalla, y al principal que guiaba se le fue la herradura y el caballo se fue por un lado. Y hubo un desorden, ¿no? ¿Verdad? Se perdió el reino. Eso es una analogía, una representación, pero cosas insignificantes. Si tenemos la oportunidad de mirar en retrospectiva, porque lamentablemente no lo hacemos, no podemos, si podemos mirar hacia atrás, vemos, espérate, pero eso tuvo su sentido que ocurriese así. Ese detalle hoy tiene un valor grande, inmenso. Por eso, no descartemos las cosas pequeñas que están pasando, porque cuando miremos 2 años más para adelante y miremos para atrás, digamos, pero mira, si hubiésemos obstaculizado eso, otra cosa pasaría. Entonces, a veces tropezamos en ciertas cosas por quizá inmadurez, quizá porque no son de nuestro agrado, pero si son del agrado de Dios, tienen que ser aceptadas en nuestra vida. Amén. Gloria a Jesús. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y le dije que no es por el mensaje de Freddy, del príncipe malo. Ya tú lo aclaraste, no te preocupes, que está limpio todo. Algo que también debemos, este libro, donde fue escrito, tiene un contexto. A veces, y creo que en su momento Jorge habló, no sé si fue aquí o en el seminario, de ese texto, porque si ves más arriba, del 1 al 5, son uno de esos textos que nosotros nos apropiamos y hablamos. En la textual, que no es la Reina Valera, habla como las palabras originales del griego, y dice así, del 1 al 5, que es lo previo a hubo un hombre enviado de Dios, de nombre Juan. ¿A dónde lo envió? En un principio era el Logos, que en la Valera dice verbo, refiriéndose a lo mismo. Y el Logos estaba ante Dios y Dios era el Logos. En un principio, ese estaba ante Dios.
Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. Pero cuando Juan está escribiendo, guiado por el Espíritu Santo, en la Escritura todo tiene un orden. Porque él está escribiendo en la cuna de la filosofía occidental. Él está escribiendo en una ciudad, específicamente se llama Mileto, que ahí es que surge lo que son los filósofos antes de Sócrates, los presocráticos. Entonces, él está escribiendo donde nació la cuna de la filosofía. ¿Y por qué él escribe eso? No sé si todos recuerdan, es que no recuerdo bien si fue aquí o en el seminario, pero no quiero perder la oportunidad de decirle esos 5 versos. Él escribe en lo que hoy conocemos como, eso es Turquía, donde nace la civilización o la filosofía. ¿Qué pasa? Eso estamos hablando de 4 siglos antes de Cristo, 4 y pico. Surgen estas personas que uno lo ve normal ahora, pero gente que por la observación tenían una opinión. O sea, una persona que podía observar y dar una opinión, uno lo ve como normal hoy, pero ¿cuántos años atrás? 2500 años atrás, no es así. Que una persona se ponga a ver el sol y diga, espérate, no, eso es un plato prendido en candela, diga uno. Pero es un pensamiento que él tiene en base a la observación. Es así. O sea, no que sea Apolo que está montado en un disco de fuego, decían, por ejemplo. Uno dice, qué loco, no. En ese momento tú no tenías datos de nada. Las ciencias eran otras, no ese tipo de pensamiento. Entonces, ahí surgen estos filósofos a entender qué pasa en el mundo, cómo son los astros, muchas cosas. Pero en esas ciudades que surgen lo principal que nos compete. ¿Qué es? Por ejemplo, había uno que se llamaba Anaximandro, que él decía, es que el origen de toda la cosa tiene que ser el agua, porque el agua está en todas las partes. Decía él, y él se mantuvo, su postulado era ese. Pero entonces viene otro, Anaxímedes, y dice, no, yo entiendo que es el aire. El aire es que gobierna, porque que cambia y hace que las cosas sucedan. Pero ya van aportando una idea encima de otra. Y van enriqueciendo lo que hoy vemos como normal, que antes no era normal. No era normal. No habían datos, no había nada. Entonces, viene uno que nos debe llamar la atención, que se llama Heráclito. El Heráclito es que introduce el término logos, no es Juan. Es una palabra de lo griego, logos. Y él decía que ese era el origen de las cosas porque había un orden. Esa palabra la inventó él. En las cosas hay un orden que suceden. Le vamos a llamar el logo. Y así se quedó. Y toda la escuela siguiente vieron ese término como válido. A esas personas que tenían esos siglos y siglos entendiendo que el origen era eso que ellos denominaban como logos, es que Juan le está escribiendo. Entonces, ese logos era Dios. Y hubo un hombre enviado de Dios de nombre Juan. Quería no pasar por alto porque a veces vemos textos en la Biblia, pero todo tiene un origen, todo tiene un orden. Así mismo como decía el Heráclito, que todo tenía un orden, que no era fortuito ni era loco, todo tiene un orden. Amén. Quiero sí traer, bueno, si hay un reloj, no tenía ni idea. Vamos a buscar en la Biblia no, ustedes lo leyeron, pero manténganlo ahí en Juan. De tantas cosas, ¿qué podemos resaltar de lo que hemos hablado de Juan? Que es lo que yo como persona que estoy exponiendo quisiese como que atraparan. Como que vamos a evaluarlo, Juan. Vamos a ver si lo que tú dices de Juan podemos aplicarlo. Que hagamos un puente de la vida de este Juan, que el mismo Jesús lo tenía en alta estima, que el mismo pueblo sabía lo poderoso que era. Amén. ¿Qué tenía Juan? Vamos a comenzar. Era consagrado a Dios. Él era consagrado en la función que se le otorgó. Ahora, yo hago un puente y digo,
me voy a consagrar, lo que yo estoy haciendo a Dios lo voy a hacer al 100. Y me voy a consagrar en lo que Dios dijo que yo haga. Ah, Dios dijo que yo tengo que predicar. Ah, pues esfuérzate. Esfuérzate en hacerlo al máximo, como para el Señor. Ah, que yo tengo que administrar la iglesia. Yo tengo que ver la administración como tal y esforzarme al 100. Ah, que yo tengo que tener todo ordenado. Ah, pues yo me esfuerzo y lo mantengo al 100. Me consagro en la labor que Dios me encomendó. Cuando logremos hacer eso, de cada quien, la parte que nos corresponda, como cuerpo de Cristo, de hacerlo al máximo. Entonces, así crecemos en fortaleza como iglesia. Eso es indiscutible. Cada quien haciendo el rol al 100. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que ese hombre se esforzó y lo cumplió y se consagró para lo que él fue llamado a hacer. Amén. Un carácter firme, él no titubeó, él no varió el mensaje, él sí fue creciendo cada vez más. Un carácter firme en lo que Dios nos habla en su palabra. Podemos aplicarlo 100% hoy en día. Tener un carácter y una postura firme en lo que Dios nos ha encomendado. Amén. Conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo la conocemos? De dos maneras. Estudiando la palabra y orando. Entonces, como cuerpo de Cristo, tenemos que ser conocedores para hacer la voluntad y no hay otra forma que no sea por la Biblia y oración. Eso tiene que ser algo tatuado en nuestro pensamiento. Si de doctor no sería, nos tatuaríamos eso en nuestro pensamiento. Orar y escudriñar. No hay otra vía. No hay otra forma. Ese es nuestro filtro y con eso podemos mantenernos firmes sin estar moviéndonos. Firme, firme. Sociable. ¿Cómo era? Esto la gente tiene una idea de Juan. Era un ermitaño, vivía en una cueva. No era así. Esa persona que le llegó a multitudes no fue metido en una cueva en el desierto nada más. Él era una persona sociable. No estaba aislado. ¿Ustedes creen que ellos fueron a él? Él fue a ellos primero. Así como el Señor llega, él fue a ellos primero con el mensaje. Pero él no le estaba predicando una piedra, él junto a un pile de gente y él no siempre fue que estaba ahí enterrado en una cueva. Él se comunicó. Y nosotros tenemos que comunicar hoy en día. Porque a veces no sé si creemos que tenemos un superpoder de transmitir que yo soy cristiano, entiende eso. No, no, no. Es hablando. Es llevando el mensaje en acciones, sobre todo en acciones, en un testimonio fiel y proclamando las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. Es así, no hay de otra. Singular. Juan era único. ¿Y cómo vamos a llevar eso a hoy en sí? No ser imitadores. Yo puedo tener la guía de alguien, pero yo soy único para Dios. A veces mi forma es la diferente de Alex, muy diferente, y estamos siendo singulares en cuanto a nuestra búsqueda con Dios. O sea, si yo puedo, por mi forma de ser, exaltar a Dios, otra persona puede hacerlo de otra manera, y cada quien tiene una particularidad, algo que dar a los demás de parte de Dios. Amén. Entonces, lamentablemente vemos una postura hoy en día que se toma un patrón y entonces se vuelve como repetitivo en muchos sitios. Lo malo es que muchas veces no es de la forma bíblica, sino una mera repetición. Entonces, seamos únicos para Dios y con lo que tengamos, que todos somos diferentes aquí, alabemos a Dios y exaltemos su nombre. Amén. Juan era predicador de la palabra de Dios. Eso aporta a la idea de que debemos proclamar el mensaje, debemos llevar el mensaje. Hacemos muchas reuniones en muchos sitios nosotros, como le decimos, en la parte secular, queriendo hacer una división de nuestra vida cristiana, como que hacemos una pausa y no somos cristianos en lo secular. Es en todo.
de todo tiempo. Ah, no, que va. No. Usted está oyendo algo en su vida cristiana, usted no es otra cosa. Si usted está apartado para Dios, toda su vida le pertenece a Dios. En todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos. Amén. Y algo, y con eso la humildad, que es que no se nos suba a la mente algún don que se nos dio, alguna habilidad que se nos dio. Juan mantuvo la humildad siempre. Él se agachó, él menguó para que Cristo sea exaltado. Amén. Entonces, ese principio que se aplica para todo en la vida y no te hace menos que nadie es la humildad. Ser humilde y no tratar de pisotear, sino levantar, ayudar. Eso es una de las características más fuertes que presenta este personaje que impactó naciones, la humildad. Él menguó y se quedó ese texto para toda la vida, para que Cristo creciera. Amén. No sin antes, les voy a dejar esta reflexión, después que vemos todo eso, y vemos que el final de su vida fue decapitado, pero algo que también va para nosotros. Todo eso que vimos, ¿sabe dónde transcurre? En la mano de Dios. Aunque se vea fuerte, aunque se vea, wow. Entonces, nuestra vida, la vida del que fue cambiado su corazón y de que recibió el Espíritu Santo, todo lo que usted esté pasando transcurre en la mano de Dios, bajo su control, bajo todo, pero en la mano ahí. No crea que usted se fue un momento de Dios. No, me fui, ya no pertenezco, ahora estoy en el infierno. No, todo lo que transcurre en la vida del cristiano es bajo la diestra de Dios. Todo lo del cristiano es bajo esa lupa de Dios, bajo él, aunque usted crea que no, si usted es hijo de Dios, usted le pertenece a él. Amén. Termino y quiero que busquen en su Biblia Isaías 49. Hablando del pueblo, hablando de su pueblo. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Bajo la protección, el pueblo de Dios está en las manos de Dios. Él no está a lo loco, él no perdió el norte, no. El pueblo de Dios está con él. Pero tenemos que tener la certeza, la fe y entender de que no, por más que veamos la barca mover, Dios está ahí. Tenemos que apropiarnos, porque a veces cuando nos remeníamos un poquito, entendemos que nos caímos de la presencia, de todo lo que es Dios. Y ya no somos, ya a veces creemos que no somos cristianos. Y viene una crisis de fe y una cosa, y tiene que alguien remeniarnos, pero ven acá. Aún los grandes hombres de Dios pasaron por eso. ¿Qué tú crees? ¿Que tú eres mayor que ellos? Entonces, quedémonos con esa, que todo esto y toda esa enseñanza de Juan, lo poco que pude traer, apropiémonos. Y ese puente de esas cosas, llevémoslos al día de hoy, sabiendo que en la mano de Dios estamos. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, pidiéndole a Dios que su voluntad, que es perfecta, sea en nuestras vidas. Amén. Padre grande, Padre bueno, Padre eterno, Dios todopoderoso, Dios misericordioso, Dios soberano, venimos delante de ti como iglesia pidiéndote perdón porque pecamos día a día, porque fallamos, Señor, pero sabemos que con tu cuidado vamos cada día creciendo a la estatura de lo que tú quieres que seamos, Señor. En el nombre de Jesús te presento a esta iglesia, mi Dios, sus líderes, cada uno de los miembros de esta iglesia, cada trabajo que se haga aquí, mi Dios, para que seas tú, dándole el entendimiento de que la obra tuya
permanece para siempre, que la obra tuya es tuya, no de nosotros, que la obra tuya crece para glorificarte, crece para mostrar tu poder, Señor. Que cada día entendamos que debemos menguar para que tú crezcas en nuestra vida, porque tú eres excelso, tú eres sublime, Señor. Que cada día entendamos que estamos en tus manos, Señor, que tu cuidado es eterno, que tu cuidado es para siempre y que tú nos sostendrás por siempre, Señor. Gracias por tu cuidado, gracias por tu protección, gracias por tu amor. Gracias, mi Dios, por tu iglesia. Glorifícate cada día más, Señor, y bendice a esta familia, mi Dios, en el nombre de Jesús. A este cuerpo que se reúne aquí, bendícelo, Señor, y muéstrale tus maravillas, Señor. Mira que vamos a nuestros hogares y llévanos con tu cuidado, mi Dios, y con tu protección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Saluden cada uno a su hermano, que es un mandato. Amén. Sí, Santa Cena el próximo domingo.